Gracias damos al Todopoderoso, gracias damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias en este día, Padre Santo, damos la honra, la gloria, damos a ti toda honra, toda gloria, a ti toda la deidad por todas las edades y por todas las generaciones, bendito Dios y Padre de Israel. Te damos las gracias en este día, Padre, nos disponemos delante de tu presencia, Padre Santo, para ser vaso útil, para que tú lleves el mensaje, para que tú lleves la palabra a todo tu pueblo en toda la tierra, Padre Santo. Desde ahí, desde donde usted está, únase conmigo en oración, juntos, unidos, clamando el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Únase conmigo en esta tarde, Padre Santo. Llénanos de tu poder, llénanos de tu infinita misericordia, Padre. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia de nosotros, que llenes nuestro ser de tu Santo Espíritu, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos inunde con ese fuego, que tu Espíritu Santo nos bautice con ese fuego, Padre Santo. Tenemos necesidad de ti, tenemos necesidad, Padre Santo, de esa presencia del Espíritu Santo para que dirija, para que lleve tu verdad, para que lleve tu palabra por esta nación y por todas las naciones, Padre Santo, te lo ruego, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, por esa sangre derramada para darnos vida eterna, Padre. Ten misericordia de nosotros, acuérdate de nosotros, Padre Santo, que tenemos necesidad de ti en estos tiempos, Padre. En todos los tiempos, el ser humano ha tenido necesidad de ti, Padre Santo. Te ruego, tengas piedad, tengas clemencia de nosotros, Padre, en esta tarde, de todo el que está escuchando y del que va a escuchar después, Padre amado. Yo te ruego, te suplico, Padre Santo, que derrames de tu Santo Espíritu, que derrames de tu ser, que derrames de tu presencia aquí en esta nación y en todas las naciones. Te lo ruego, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Une tu pueblo, Padre, porque sabemos que para ti no hay distancia, porque tú estás en todas partes, Padre Santo. Que seamos un solo ser, un solo corazón, sintiendo tu presencia, Padre, aquí y en otras naciones, Padre, que podamos sentir esa presencia tuya, Padre, que hagamos un solo corazón, que hagamos un solo entendimiento, un solo sentir, que cumplamos con la verdad escrita de tu palabra, que seamos uno solo en esta tarde, Padre poderoso. Eres tú, santo, grande y maravilloso. A ti la honra, Padre, a ti la gloria por todas las edades, por todas las generaciones, habidas y por haber, Padre Santo. En tus manos nos ponemos en esta hora, bendito Dios y Padre. Que Dios me le bendiga en esta tarde. Vamos a ir a las Escrituras. Venga conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 3. Vamos a empezar del versículo 1 en delante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego.
Yo a la verdad he bautizado en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El ministerio de Juan el Bautista. De Juan Bautista, todos los ministerios tienen un precio a pagar. Todos los hombres de Dios que han tenido un ministerio han pagado un precio también. Sabemos que el mayor sacrificio lo hizo Jesucristo ya en la cruz del Calvario, llevando todo dolor, todo sufrimiento, y todo lo llevó cautivo a la cruz del Calvario. Pero siempre que alguien sirve a Dios, siempre hay un sacrificio. Es el mismo evangelio en estos tiempos, es el mismo evangelio de todos los tiempos. Y hay un precio a pagar por el evangelio. Es muy sacrificado el hombre o mujer que verdaderamente sirve a Dios. Lleva una vida en sacrificio. Cuando hay verdaderamente un corazón dispuesto, cuando verdaderamente el ser está sujeto a servir a Dios con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Así como pasó en tiempos de Saúl, que él desobedeció a Dios cuando le dio el ministerio, le quitó el reinado. Acuérdese que Saúl era el primer rey en el pueblo de Israel, y Dios le quitó el reinado levantando a David. Se lo quitó el reinado por desobediencia. Cuando Dios levantó a David para rey, para suceder en este caso a Saúl, obviamente a Saúl no le gustó. Y Saúl se levantó en contra. Se levantó en contra de David, buscando la manera para matarle, para deshacerse de él, para él seguir con el reinado o con el ministerio. Pero ya Dios se lo había quitado por desobediencia. Todo el que sirve a Dios debe ir sujeto a la obediencia de Dios, porque sí puede tener vida, sí puede seguir viviendo, pero ya no está bajo la protección de Dios, bajo la mano de Dios. Y Saúl siempre buscaba, porque cuando venció a Goliat David, las mujeres danzaron, hicieron un canto de júbilo y decían que Saúl mató a los 1000 y David a los 10,000. Y a Saúl esto no le agradó, porque se veía que David había quedado más arriba que él, que lo había superado, y le entró desagrado. A él no le agradó. A él no le agradó. Y así muchos en estos tiempos, si no caminan conforme a la voluntad de Dios, Dios los puede remover. Y aunque ellos sigan ahí, pero Dios, de la voluntad de Dios y de la mano de Dios, Él ya los deja de lado, porque Él se va a enfocar en el que tenga obediencia, en el que le obedezca. Así pasó en tiempos de Saúl, del reinado de Saúl, que le fue quitado. Y David, él no se levantaba en contra. David no se levantó en contra, decía que él no estaría en contra de su Señor. Mientras él viviera, mientras Dios lo tuviera con vida, esa es una de las humildades del corazón de David. Que él, lejos de ir en contra sabiendo que quería matarlo, porque él se dio cuenta que buscaba la oportunidad de una manera y de otra para quitarlo del camino, porque él quería seguir reinando. Él quería seguir teniendo el reinado, llevando el ministerio del pueblo de Israel en aquel tiempo. Y Dios no se lo permitió porque ya lo había elegido, ya había elegido a David. Los ministerios cuestan, los ministerios son sufridos. También Pablo lo habló. No es algo que ni usted lo va a elegir,
Si usted viene formado por Dios, siempre, aunque el hombre quiera diluirlo, que usted no se vea, quiera cubrir lo que usted no se vea, Dios le va a poner a usted el cuidado y lo va a ir protegiendo, y va a ir Dios delante de usted y lo va a ir guiando, así como hizo con David. Claro que si hacemos cosas que no están bien, también nos viene la reprensión. También viene reprensión de parte de Dios. Pero si hay arrepentimiento, entonces ahí estará Dios y está la mano de Dios con usted, con el que tiene el ministerio. Si usted viene al libro de Samuel, en el capítulo 18, primera de Samuel, en el capítulo 18, versículo 6 en delante, aconteció que cuando venían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumento de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Saúl procuraba matar a David porque lo había sucedido en el reino y él lo sabía. Él sabía que había desobedecido a Dios, que no había hecho conforme Dios le había mandado, pero a él no le agradaba. Y ya el pueblo se había dado cuenta. Ya se había dado cuenta que lo que había hecho Dios a través de David, cómo había respaldado Dios a David en este caso, sucediéndolo en poder, dándole un poder más grande en David que en Saúl, puesto que fue David el que mató a Goliat. Entonces, si tiene un ministerio, debe entrar en obediencia, debemos entrar en obediencia. No importa cuál sea el ministerio, qué tan grande, no tiene que estar precisamente que sabemos que están los apóstoles, los evangelistas, los pastores, los maestros, están los 5 ministerios. Si no está ejerciendo uno de esos 5 ministerios, pero hay más ministerios dentro del reino de Dios, como está el de servir, está el de ayudarse unos a otros, ir ayudando en los ministerios. Usted ya se está haciendo partícipe de aquel ministerio. Está ayudando a un siervo de Dios. Si usted le está ayudando, debe de trabajar como hizo David. Entrar en esa obediencia, no como hizo Saúl en desobediencia. El ministerio no va a ser fácil. El ministerio es difícil. Todo el camino del Señor no es fácil a seguir. Es muy difícil. Es muy difícil caminar en los caminos del Señor y que no haya tropiezo, que no haya quien le estorbe. Siempre va a haber algo, y siempre ha habido desde todos los tiempos, así como hubo en tiempos de David. Saúl le estorbaba, él le quería estorbar porque Dios levantó el ministerio en él. En estos tiempos también así va a haber. Si usted está de cerca sirviendo en algún ministerio, ayudando, se hace ya partícipe de aquel ministerio donde usted está. Y debemos de entrar y buscar más que todo lo que Dios dice en su palabra, no tanto lo que el hombre dice. En realidad lo que el hombre dice no tiene validez.
pero lo que Dios dice es lo que Él manda en su palabra, porque si no hay obediencia, el reinado es quitado, el ministerio es quitado. Así le fue quitado a David, a Saúl, el reinado por la desobediencia. Nosotros debemos de entrar en una obediencia, así sea lo más pequeño, así sea que nos toque. Yo lo he hecho antes, ya me ha tocado limpiar baños, me ha tocado barrer, me ha tocado limpiar la casa donde Dios allí me quiso evangelizar a través de esta persona, y yo ayudaba. Yo lo sentía, yo amaba y amo esa parte que Dios me dio a conocer, y yo sabía que de esa manera también estaba yo sirviendo. Si usted cree que eso no tiene validez, sí lo tiene ante Dios, porque pasa a ser usted parte del ministerio, así como sucedió en tiempos de Elías. En tiempos de Elías, cuando él iba pasando, él echó el manto sobre Eliseo. ¿Y qué hizo Eliseo? Siguió a Elías para servirle. Él se hizo siervo de Elías. Y algunos en estos tiempos, me ha tocado verlo, hay mujeres que también le tiran el manto a otras mujeres. Yo digo, Dios quiera y eso venga de Dios, porque para hacer tal cosa deben de estarse manifestando quizá los mismos milagros que hizo Elías, como paró la lluvia por 3 años y luego pidió que lloviera. Hizo los milagros Elías, y abrió las aguas cuando Dios lo iba a levantar a un lado y a otro, y cruzaron en seco. Entonces Dios, Él respalda a sus ministros, Él respalda a los ministerios que Él tiene formados. Y le digo, yo he mirado cómo se tiran el manto. No conozco a la verdad el testimonio de esas personas, pero sí me quedo pensando. En una ocasión me tocó ver cómo le ponían el manto a una pastora en un lugar donde yo estaba congregada, y sí me quedé pensando, ¿lo estará mandando el Espíritu Santo? Porque tiene que haber un fruto. No es nada más tirar el manto sobre alguien. Si Dios lo está mandando a través de su Santo Espíritu, algo va a salir de allí, algo diferente a lo que se está viviendo, y obviamente es el poder de Dios manifestado en prodigios, milagros y señales. Si no, ya se está moviendo en un sentir propio. Si no hay ninguna diferencia, quiere decir que es nada más el sentir personal de la persona que está haciendo tal cosa. Ya no es un mandamiento de Dios que le está diciendo, tira el manto sobre esta persona, voy a poner la unción. Eliseo estaba arando con sus bueyes, tenía él la yunta. Cuando Elías tiró el manto, él dejó sus bueyes, pero también mató 2 de ellos. Hizo comida y se la dio al pueblo. Con el arado quemó, hizo el asado que le iba a la carne que le iba a dar al pueblo para irse con Elías. Él se deshizo de lo que él estaba haciendo cuando él miró ese llamado. Hay una diferencia cuando Dios hace un llamado, el mismo sentir te empuja a seguir a Dios, a seguir en las cosas de Dios. ¿Qué rapidez, cómo vas tú a caminar? Eso solamente Dios lo sabe. Eso no me toca a mí decirlo, ni yo misma. Cuando Dios me hizo llamado, yo no sabía cómo Él me iba a llevar, solamente obedecía en el sentir que me ponía en el corazón para que Él me viniera instruyendo, me viniera dando a conocer, y hasta ahorita yo así me siento de que Él me viene dirigiendo. Yo no me siento con una rapidez, a la verdad, como lo hizo Eliseo, que él atendió el pueblo, se deshizo de las cosas de él y siguió al profeta Elías.
cuesta desprenderte, cuesta dejar. Hay un sacrificio. Él dejó su familia, él dejó su pueblo, él dejó su tierra, dejó sus animales para seguir a Elías. Vino el tiempo en que Elías iba a ser levantado y los profetas de aquel tiempo le decían, tú sabes que tu Señor hoy será levantado. Y él decía, calla, lo sé. Sí sabía. Quiere decir que tenía comunión con Dios. Ya para ese tiempo, él tenía la comunión con Dios. Eliseo, al haberse puesto al servicio de Elías, si usted viene conmigo, al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículos 41 en delante. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Era uno de los milagros que Dios hizo a través de Elías. Por eso le digo, cuando alguien tira un manto, debe tener también señales del respaldo de Dios, de lo que Dios viene haciendo, porque Dios siempre se va a manifestar en el que lleva un ministerio. En el que lleva un ministerio siempre va a haber señales de que es hijo de Dios, y las señales van a ir de acuerdo a la palabra escrita, no nada más lo que habla la boca. No nada más hablar por hablar, tiene que haber un respaldo que viene de parte de Dios. Es lo que se debe de manifestar. Y si viene conmigo allí mismo en Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 19 y más, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con él el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí es donde él dejó y fue y se despidió de sus papás, hizo la carne, se la dio a la gente, y él siguió a Elías para servirle. Siempre que servimos en un ministerio, estamos sirviendo a Dios. Y no sabemos, o algunos quizás sí lo saben, que desde niños se los haya dicho Dios, porque Dios también así habla, desde niños, como le habló a Samuel. Él le puede haber hablado y le puede haber dicho a usted que hay un ministerio, que Él va a hacer y va a mover a través de usted. Y si ya lo conoce, pues gloria a Dios, bendito Dios. Que usted lo conozca, siga conociendo más. Si ya lo conoce, siga obedeciendo a Dios. Pero yo en lo personal, yo sí le voy a decir que yo no he sentido así un llamamiento tan claro, tan abierto. Nada más mi deseo es servirle a Dios. Eso es lo que yo tengo de claro.
de servirle a Dios. Y a mí algunas veces me preguntan que cómo yo me identifico. Les digo yo a las personas, yo solo sé que soy una sierva de Dios. Yo le sirvo a Dios porque aquí lo veo también y yo encuentro identidad porque Eliseo le servía a Elías y es una manera de servirle a Dios. Y sabemos que en el profeta Joel él anunció que había siervas y siervos, o sea, eso es lo que yo encuentro más de cerca conmigo, con lo que Dios viene haciendo a través de mí, el servir a Dios, el de ser una sierva del Señor, es la identidad que encuentro más ligada y apegada a mí. Aunque han mencionado otras cosas, ¿verdad? Pero eso yo digo al tiempo del Señor. Al tiempo del Señor, pero mientras nos sujetamos a servicio. Mientras en mi caminar siempre yo estuve sujeta a servicio. Si estaba congregada, yo servía. Servía las mesas. Y como le dije, ya me había tocado servir limpiando baños, limpiando casa. Y cuando hacían algún evento y eso también me ponía a servir. Siempre me envolvía en lo que era el servir, en el atender a la gente. Siempre me inclinaba a ir a servir en ello, dentro de otras ocupaciones que en algunos lugares también me dieron para servir de otra manera, como llevando la palabra, orando por los enfermos. Es una manera de servir y que vamos caminando. Nada fácil, le vuelvo a decir. No fue fácil para David, que tenía que andar siempre evadiendo a Saúl. Los profetas de Dios también fueron muy perseguidos. Elías fue muy perseguido también por Jezabel. Fueron hombres sufridos de Dios. No es fácil ningún ministerio. El ministerio de Juan el Bautista, él sabía, Juan el Bautista, que su ministerio era, yo lo encuentro diferente en la manera de que él fue instruido en el desierto. Diferente a lo que yo digo en estos tiempos, porque mire cómo vestía Juan el Bautista, con pelo de camello. ¿Y qué comía? Langostas silvestres, miel silvestre. Él no estaba ocupado, porque en aquellos tiempos había la ropa que se usaba en aquellos tiempos. Si había reyes, la ropa que usaban los reyes, la ropa que usaba la gente que tenía dinero, pero él cómo estaba vestido. Él no estaba enfocado en una manera de vestir del mundo, él era diferente. Traía un cinturón de cuero, sus comidas no eran como acostumbraba la gente en aquel tiempo, era una diferencia. Su vida de él también fue corta, porque si llevaban 6 meses de diferencia, acuérdese cuando lo anunció el ángel Gabriel a María, también le hizo saber que su prima, su parienta Isabel, esperaba un hijo. Ya tenía 6 meses de embarazo, se llevaban 6 meses él y Jesucristo. Entonces, su muerte también fue temprana. Fue temprana la muerte de Juan el Bautista. Un ministerio sufrido, un ministerio muy apartado, diferente el ministerio, hasta en la manera de comer, en la manera de vestir. Él enfrentaba a las personas, él no tenía miedo. Cómo les hablaba a los saduceos y a los fariseos de aquel tiempo. Él les hablaba sin rodeo, les hablaba una verdad. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque él sabía cómo se conducían los fariseos y los saduceos. Él sabía lo que estaban haciendo y por eso les hablaba de tal manera. Y él, con el tiempo que Jesucristo caminó con el ministerio, cuando él estaba bautizando a la gente, que Jesucristo vino para que le bautizara, que le dijo él a Jesucristo, Juan no quería.
que lo bautizara, porque él sabía quién era Jesucristo. Él ya conocía, acuérdese que él había venido anunciando que enderezad los caminos, porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Él sabía que Jesucristo nos iba a bautizar con el Espíritu Santo y el fuego. Él lo sabía, y él sabía que él no era digno de agacharse, a atar o a desatar la correa de la sandalia, porque él sabía quién era Jesucristo. Y el ministerio de Juan, aún los discípulos, porque él tenía sus seguidores, cuando Juan iba bautizando y luego que empezó el ministerio de Jesucristo, la gente también empezó a seguir a Jesucristo, y como a la vez a los discípulos de Juan no les agradó que iban siguiendo a Jesucristo, y vinieron y le dijeron que a aquel que había bautizado, allá estaba la gente yendo tras él. Pero Juan, él no se enojó, él se alegró. Él se llenó de gozo porque él sabía quién era Jesucristo. Él sabía lo que Jesucristo venía a hacer. Él ya conocía, porque él tenía la comunión. Aun que le estaba costando su ministerio el esfuerzo, él sabía, y él seguía caminando, y él se gozaba, y él no abrió oído en la manera que sus discípulos lo hablaron, de que la gente estaba siguiendo. No hubo ese celo en Juan. Y en estos tiempos a veces se enseña mucho el celo. El celo, no quieren que la otra persona vaya más allá. No todos. Hay algunos, porque la palabra lo dice, que hay un remanente que permanece fiel. Por eso no todos, aclaro, pero hay algunos que no les gusta. Los ministerios salen de un pastorado. Si hay oveja que es obediente, oveja que se sujeta a la voluntad de Dios, oveja que cumple con la voluntad de Dios, Dios puede formar de ahí sacar un ministro de ahí, sacar un ministerio de ahí, de esa oveja. Los ministerios salen del pastorado, pero algunas veces acontece que los pastores no quieren. Por ejemplo, si tienen un profeta, una mujer que Dios usa en profecía, un varón que Dios usa como profeta para dar profecía, muchas veces es ignorado y no le prestan atención. En vez de llevar aquello que está saliendo ante la presencia de Dios, a ver si hay allí un ministerio, nace el celo. Pero Juan el Bautista no se dejó llevar, no dejó que saliera el celo en él. Él sabía quién era Jesucristo, y el pastor que está al frente de donde salen los ministerios, de donde van a salir los ministerios, si está en esa comunión con el Espíritu Santo, va a pasar así como Juan. Va a decir, es necesario que yo mengüe para que el otro crezca. Porque el que va a ir anunciando en todos los ministerios, el que se va a ir mirando, es Jesucristo. Es Jesucristo, porque cuando mengua uno, es Jesucristo, es su verdad, es su palabra la que va obrando, y uno va menguando. Y si usted está en un lugar así, pues bendito Dios. Y si conoce a alguien que reconoce el ministerio como Juan el Bautista, diciendo, es preciso que yo mengüe para que Él sea exaltado, para que Él sea conocido, Jesucristo, para que Dios sea conocido, para que el Espíritu Santo sea conocido, es preciso que yo mengüe, que yo desaparezca. Ya le he mencionado en otras ocasiones que el crecimiento de un hijo de Dios no es como en lo natural, que aquí en lo natural se va manifestando. Tú más sabes en una preparación. Si eres un abogado, te preparas más, con más facilidad y todo. Tú estás más arriba que los otros abogados, tienes más conocimiento, más ligereza en contestar, o qué sé yo, según lo que sea tu estudio. Pero en lo espiritual no se trata de ir para arriba, en lo espiritual se trata
de sobajarte, de humillarte, de ir. Sientes que tú tienes que menguar. Entre más humilde te pones, entre más sencillo te pones, entre más te humillas ante Dios, Jesucristo es exaltado. Dios es exaltado en tu vida. El Espíritu Santo es manifestado en la vida, así como hizo Juan el Bautista. Así es el mismo evangelio para estos tiempos. No hay otro evangelio. Juan él lo reconoció. Él sí reconoció lo que Dios venía haciendo con Jesucristo. Él sabía que era el reino de los cielos que se había acercado a la tierra. Él ya lo sabía. Bendito el Dios Todopoderoso que dio ese conocimiento y esa sabiduría y esa humildad a Juan para que él menguara. Porque él sabía, acuérdese que él dijo que si él era como, sí estaba caminando en ese tiempo, pero él sabía que Jesucristo era el novio, que Jesucristo era el novio de la iglesia. Juan venía siendo, ahora sí como lo que se dice acá en lo natural, como el padrino. Pero el que tenía la novia, el que tiene la novia es el novio, no el padrino. El que tiene la iglesia, el dueño de la iglesia es Jesucristo. Por eso en Juan, él tenía su entendimiento muy claro que él no era el novio, que Jesucristo era el novio, que Jesucristo era el que tenía que estar ahí. El ministerio de Juan nos enseñó, nos llamó a arrepentimiento, pero también nos enseñó a menguar para que Dios sea exaltado, para que Dios sea el que esté por encima de todo, como dice su escritura, que es Dios sobre todas las cosas, para que el Espíritu Santo nos dirija. Él nos enseñó que no solamente la manera de vestir es lo primordial, aunque sí lo dice la escritura que vistamos con decoro, pero él hizo algo diferente. Él no se dejó llevar por la época de aquel tiempo, él hacía la diferencia. También se confundían, no sabían si era Elías, y sí, verdaderamente ya ve que sí habla la escritura, que dice que posaría el mismo espíritu que posó en Elías. El Espíritu Santo de Dios en ese mismo mover, en ese mismo poder, en esa misma potencia. Dios derramó de su Santo Espíritu en Juan. Él lo derramó, pero trayendo esa humildad al corazón, menguando para que Jesucristo fuera exaltado. Si usted viene al libro de Mateo, sabemos que llegó el momento en que le quitaron la vida a Juan. Y fue de una manera, porque él conocía y sabía lo que estaba pasando con la esposa de Herodes. Déjeme leerle para no cometer error. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Era la mujer de Felipe la que él tenía como amante. Herodes tenía la mujer de Felipe y la mujer de Felipe tenía una hija. Entonces la hija danzó frente a Herodes y a él le gustó mucho como ella danzó y le dijo que le pidiera lo que quisiera, que él se lo daría. Pero la hija, aconsejada por su mamá, como sabían que estaban haciendo mal, que no se debía de hacer aquello, le dijo que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Entonces la hija le obedeció a la mamá y le pidió que le llevara la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque él sintió feo,
pero ya había dado la palabra. Ya había dado la palabra y eso hizo. Le entregó la cabeza de Juan el Bautista a la hija, a la que había danzado y que a él le había agradado, y para quitarlo de en medio, porque él sabía lo que estaba aconteciendo, que se había metido, se había enredado con la mujer de Felipe, que era su hermano. Seguimos leyendo allí mismo, estamos en Mateo 14. Y vamos en el versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan como profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaba con él a la mesa, de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diese y ordenó que decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Él dio la vida sirviendo a Dios, trayendo el anuncio, abriendo camino, allanando camino para Jesucristo, porque Él fue lo que hizo. Vino anunciando que el reino de los cielos se había acercado a la tierra, y así le costó a Él la vida. De esa manera murió Juan el Bautista. Él sirviendo, llevando su ministerio de arrepentimiento, de bautismo para pecado, enseñándonos a menguar para que el nombre de Dios sea exaltado, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Esta es parte de la enseñanza que Juan nos vino a traer, parte de su ministerio de Juan. Él nos vino a enseñar que el ministerio no tiene que ver con vestirnos de gala, no tiene que ver con comer comidas ahora sí muy exquisitas. Mire lo que él comía. Por eso yo digo, su ministerio era diferente. Su ministerio estaba aparte de lo que se acostumbraba en aquellos tiempos, y muchas de las veces, a veces nosotros no nos queremos esforzar ni un día. O muchas de las veces también buscamos, yo veo, ¿verdad? Juan el Bautista, su manera de vestir. Su manera de vestir, en estos tiempos sabemos que hay vestidos carísimos, que hay trajes carísimos. Algunos llegan hasta los $5,000 y lo anuncian y lo dan a conocer, que eso es lo que van vistiendo, sus zapatos carísimos. Pero mire Juan cómo vestía. Mire Juan qué comía, y Juan cómo fue menguando para que Jesucristo fuera exaltado en aquel tiempo y en estos tiempos. Es lo que Dios viene hablándonos a través de su palabra, que es preciso que nosotros menguemos para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea conocido, para que su nombre se reconozca. Es necesario que disminuyamos, que menguemos, que dejemos ver solamente el poder de Dios y lo que Dios viene haciendo, que lo dejemos ver. Porque él dijo, Juan, en la escritura, que aún él podía sacar hijos de Abraham, de las piedras podría sacar hijos de Abraham. Esto me recuerda en una ocasión, yo tuve un sueño, si alguien tiene discernimiento quizá lo puede entender este sueño, porque yo me miré en una colina, una montaña, predicando. Yo estaba dando la palabra, pero yo le predicaba puras piedras a mi alrededor. Eran puras piedras, unas más grandes, otras pequeñas. Y dentro del sueño yo sí me recordaba que Dios podría sacar
hijos de Abraham aún de las piedras. Y yo volteaba a un lado y volteaba a otro, y si me preguntaba, yo decía, ¿por qué estoy predicando a estas piedras? Pero yo estaba con una voz muy alta predicando, y de repente esas piedras se empezaron a convertir en personas, se fueron haciendo personas, y este sueño me recuerda a esa parte de la escritura. Pero el que tenga discernimiento, ¿verdad? Y lo entiende, pues que lo entienda. Yo en lo personal, algo muy exacto que diga yo, a mí me recordaba esa parte de la escritura, pero que yo le diga, a mí se me dijo esto y esto, no se me dijo eso, pero también siento en mi corazón de testificarle. Yo sé que están algunas personas que conocen en el área donde nosotras vivimos, mis papás viven allá en México, de donde yo vengo. Es un área muy seca y se da mucha planta de desierto y poco llueve. Pero en varias ocasiones nosotros oramos acá y le pedimos a Dios que mande la lluvia. Y en una de las ocasiones que estábamos orando, estaba mi hija en ese tiempo, tenía como unos 9 años, que fue la primera vez que oramos. Le voy a hablar porque sucedieron varias veces, pero le hablo de una primera que... Estábamos mi hermano y yo orando por teléfono. Él vive en Georgia, yo vivo acá en California, pero en esa fe y pidiéndole a Dios que mandara la lluvia, porque sabemos que si la lluvia no llega, pues no iba a haber agua. Y empezamos a orar y mi hija me decía, mamá, y yo le decía con la mano, espera, y seguía orando y ella me interrumpía. Entonces, al terminar la oración, le digo, sí, mija. Y dice, mamá, yo miré que una lluvia muy grande caía en un lugar donde hay mucha tierra, mucho polvo. Unas gotas muy grandes caían. Entonces, terminamos la oración y alguien me pidió que orara por una persona en Monterrey, Nuevo León, en México. Y yo no tenía el número de la persona y llamé a mi mamá para pedirlo y me lo dio y yo nada más le dije a mi mamá, prepárense porque el agua va a llegar, creyendo lo que habíamos orado y creyendo la visión que Dios le había dado a mi hija. Y al siguiente día llamó mi hermano a mi mamá y dice que justo cuando estaba llamando empezaron a caer las primeras gotas, que eran unas gotas muy grandes, y cayó una lluvia tan fuerte, pero Dios ese día sí hizo algo diferente. Los que conocen allá saben, y los que viven allí saben cómo siembran a la orilla del lago y que hay terreno de uno a un lado, terreno al otro, y eran sobrino de mi mamá el que estaba a la derecha y el que estaba a la izquierda. Pero ¿cómo hizo Dios? Él sabe cómo hizo, pero Él permitió que se regara solamente la siembra donde mi papá tenía sembrado el área, solamente allí entró el agua, ahí. ¿Cómo hizo Dios? Él sabe cómo lo hizo, pero ellos sí lo mencionaron, ellos sí se dieron cuenta, y una de las cosas que dijeron, que Dios no les había dado agua a ellos, porque ellos eran malos, así lo dijeron ellos, ¿verdad? Dios sabe, más que todo yo siento que Dios lo hizo para que manifestar su poder, para que uno vea el poder que Dios tiene. Sabemos que en Él está, en el dar la lluvia, porque Él da la lluvia sobre justos y sobre pecadores, pero esa vez Él quiso hacer una diferencia y los sobrinos de mi mamá lo mencionaron, lo reconocieron y se regó el agua donde mi papá tenía, en la siembra donde mi papá, ahí llegó el agua. Esto es una de las cosas que a mí me ha tocado ver, a mí me ha tocado vivirlo. Aunque mis ojos no lo vieron, pero pues fue hablado, fue testificado, y aunque mis papás no estuvieron en la oración, pero tuvimos esa fe, y como muchos, quizá no nomás era yo pidiendo y mi hermano, quizá había mucha gente pidiendo, y Dios, tantos que habíamos pidiendo, cada quien en su fe, Dios mandó la lluvia a ese lugar. Le estoy hablando de una vez, pero son varias ocasiones en que Dios ha mandado la lluvia. En otras veces nos ha detenido la lluvia también, no se crea que no.
también, y nos ha dado sequía, así como en el tiempo de Elías. También, y Dios sabe por qué. Dios sabe por qué nos manda la sequía, por qué nos manda la lluvia. Él sabe, pero Dios siempre se ha movido en su poder. Y Dios nos manda que le exaltemos a Él, que le reconozcamos a Él, que nos arrepintamos de pecado y que reconozcamos que el reino de los cielos ya se mueve aquí en la tierra y que nosotros menguemos para que su nombre sea reconocido y que su nombre sea exaltado. Yo tenía, bueno, Dios conoce, alguien quería oración, pero no me recuerdo su nombre, o si me lo dio no lo recuerdo. También oramos por una persona la semana pasada, fue, ¿verdad? Ajá. Oramos por él y gracias a Dios, la persona que oramos, parece que él está bien. ¿No lo operaron siempre? No lo iban a operar, pero salió bien todo. Hasta ahorita todo está Ok, ¿sí lo operaron? No. Ok, que no lo operaron, gracias a Dios y gracias a usted que se unió en esa fe. A todos los que se unieron y a los que se unieron aún después les doy las gracias porque no fue operado. Me está diciendo mi marido que no fue operado. Y había otra mujercita también que estaba pidiendo oración. Vamos a pedirle a Dios para que Dios le dé ahora sí, le cubra esa necesidad. Que todos tenemos necesidad, todos tenemos hambre de Dios, todos tenemos ese anhelo de que Dios se manifieste en nuestras vidas y ella ha tenido la fe y vamos a orarle. Dios la conoce y conoce su nombre y que únase conmigo para que Dios se apiade de nosotros, tenga misericordia, cualquiera que sea la necesidad de ella, Dios la conoce mejor que yo. Vamos a ponerla ante Dios. Únase conmigo en esta tarde. Padre Santo, tú eres el Todopoderoso al cual acudimos, Padre. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Tú sabes y conoces, Padre Santo, lo que ella necesita, Padre. Poderoso eres tú, Santo, glorioso, bendito Dios de Israel. Padre Santo, tú das la sanidad a tu pueblo, porque tú diste la sanidad cuando tu pueblo caminó por el desierto. Tú diste la sanidad, Padre Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo al llevar cautiva toda enfermedad a la cruz del Calvario. Padre poderoso eres tú, Santo glorioso. Yo no conozco a fondo cuál es el problema de esta mujer, Padre, pero tú sí la conoces, porque nada oculto hay del cielo a la tierra, Padre. Padre bendito eres, Santo y poderoso. Enviamos, Padre Santo, palabra de poder que arranca, que quita, que destruye toda enfermedad, todo lo que está agobiando a esta mujer, Padre Santo. En tus manos la ponemos, Dios Altísimo, Rey Soberano, porque eres tú el que envía la palabra, Padre, el que la apresura, el que la pone en obra, Padre Santo, conforme sea la necesidad, Padre. Tú conoces tu pueblo, tú conoces, Padre Santo, a todo el que viene escuchando tu palabra y cuáles son sus necesidades, Padre Santo. Yo te ruego, conforme la necesidad de cada uno de los que están escuchando tu palabra y de los que la van a escuchar después, te ruego por sus necesidades, Padre Santo. Si tienen, Padre, si hay alguna necesidad de salud, te lo ruego, Padre Santo, pero sí te ruego, Padre Santo, porque tu palabra llegue a nuestros corazones, que eche raíces, Padre, que eche raíces en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, Padre Santo, que eche raíz. Padre poderoso eres tú, Santo glorioso, bendito, te alabo, te adoro, te exalto. Tú eres grande y poderoso, grande y maravilloso eres tú, Padre, que nos des esa humildad, Padre Santo, para que tu nombre sea conocido, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea reconocido, Padre Santo, en todas las naciones y en toda la tierra. Padre, que disminuyamos, que mengue, Padre, nuestro ser, que mengue todo nuestro ser ante tu presencia, Padre Santo, para que tu nombre sea exaltado, que sea reconocido en esta nación y en todas las naciones, Padre Santo, en todo el que va a escuchar tu palabra, Padre Santo.
que disminuya, Padre, que disminuyamos, Padre Santo, todo tu pueblo ante tu presencia para que tu nombre sea reconocido, para que tu nombre sea exaltado, Padre. Te doy las gracias, Padre. Bendito seas, alabado seas, glorificado sea tu santo nombre, aleluya. Poderoso es tu santo nombre, aleluya. Glorioso es tu santo nombre, aleluya. Gracias te doy, Padre Santo. Poderoso eres, santo y maravilloso. Grande y poderoso eres tú, grande es tu poder, grandes son tus obras, Padre, grandes son tus maravillas. Tú eres el Dios que se manifiesta con poder, Padre Santo. Tú eres el Dios que se manifiesta haciendo prodigios, señales y milagros, Padre, porque este es tu evangelio de este tiempo y de todos los tiempos. Es tu poder, Padre. Tu poder es eterno, Padre. Poderoso eres tú, santo, glorioso, Padre. Que tu nombre sea exaltado en mi vida, en mis hijos, Padre, y en todas mis generaciones, en tu pueblo, Padre, por todas las naciones. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga, que Dios lo guarde en esta tarde, que usted tenga una semana gloriosa, que usted tenga una semana llena de armonía, una semana llena del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le alumbre en esas partes que a veces nos resistimos a menguar, que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y que se ha quitado todo orgullo de en medio de nosotras, toda soberbia, porque Dios al orgulloso lo mira de lejos, para que Dios no nos mire de lejos, que el Espíritu Santo nos lleve a reconocer esas áreas que no permiten que nosotros disminuyamos, para que el nombre de Dios sea exaltado, para que su nombre sea conocido, que el Dios Todopoderoso nos lleve a conocimiento, a entendimiento y arrepentimiento, para que su nombre sea exaltado. Mi nombre es Sabina, en lo que yo le pueda servir. Gracias.